Bienvenidos y bienvenidas a Chamba Talks, un podcast para hablar de cultura digital y de negocios digitales contada por los protagonistas de estas historias, quienes están en la calle haciendo y construyendo plataformas digitales, productos digitales, servicios digitales, cosas con las que interactuamos, cosas que nos ayudan a solucionar problemas. Para mí es increíble tener la oportunidad de estar aquí en el medio entre esas personas que a muchos los conozco porque he tenido la oportunidad de compartir, de trabajar con esas personas, a otros no los conozco y este ha sido como que ese canal a través del cual he generado un vínculo, pero ha sido de verdad una experiencia increíble hasta el momento. Esta experiencia, por supuesto, no sería posible sin las personas que están del otro lado. Somos una comunidad muy chiquita por el momento, pero de verdad muchísimas gracias a todas esas personas que escuchan el podcast, que ven el podcast, que me dan su feedback, que me comentan, que me dicen: oye Jeff, me gustó esto porque me ayudó a ver o a conectar con algo que estoy haciendo. Y esa es la intención de tener este espacio. Una de las cosas que me encantó de este episodio, que es el episodio número 13, que hablo de diseño con un chico que se llama Cristian Vizcarra, que está en Lima, Perú, y me hizo preguntarme muchas cosas sobre el propósito, sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que me gusta hacer, y la verdad es que pensaba, oye, ¿por qué es que estoy haciendo este podcast? ¿Por qué tengo esta intención de llevar las historias y las experiencias de personas del mundo digital a otras personas que tal vez no tienen experiencia o que sí tienen experiencia y quieren alimentarse con más cosas? Y la verdad es que mi propósito es que las personas disfruten y nunca se vean limitadas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del día a día, en lo que hacen, en lo que construyen, que no se sientan atrapados en trabajos que no les gusta, en los que se sienten incómodos o incómodas, o en los que están completamente frustrados, ¿no? Para mí eso es importantísimo, abrir esta ventana para que descubran que hay un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades y un mundo que está necesitando sus talentos, ¿no? Eso es importantísimo también recalcarlo, que hoy en día se están necesitando personas en puestos digitales, con habilidades nuevas que pueden desarrollar, que pueden trabajar. No es nada imposible, así que este espacio es para conectar también con todas las personas que pasan por este podcast. Así que nada, la verdad es que para mí es importantísimo que me comenten si les gusta, si no les gusta, qué sugerencias tienen, a quienes les gustaría que tuviese como invitado. Para el episodio de hoy vamos a hablar de diseño, ¿no? De diseño como el arte de solucionar, de diseño como esta habilidad de poder ver el contexto y generar soluciones que sean valiosas. Así que bueno, espero que disfruten mucho el episodio de hoy. Antes les tengo que recordar que se pueden suscribir a el canal de YouTube, a Spotify, Google Podcast y Anchor. Y también que me pueden seguir en @chambatalks en Instagram, Así que sin extenderme más, los dejo con la conversación con Chris Vizcarra. Chris, ¿cómo estás, brother? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, todo bien acá. Bueno, genial. Bienvenido a Chamba Talks, un podcast donde hablamos de cultura digital y de negocios digitales. Y lo digital hoy en día y siempre
la verdad es que ha tenido que contar con un pilar fundamental que es el diseño. Y en este caso, tenemos aquí tu presencia precisamente para compartir un poco tu experiencia sobre el mundo de diseño. Estás en Lima, Perú. ¿Cómo están las cosas por allá? Cuéntame. Bien, o sea, de hecho, como en todos los países de Latinoamérica, con todo este tema de la pandemia, las cosas han cambiado mucho. Han habido bastantes cambios en cuestiones de trabajo, en cuestiones cómo la gente se comporta, y han habido bastantes cambios también de comportamiento, ¿no? Lo común de que la gente a veces ya toma más conciencia de cuando está cerca de otra persona, el tema de salud, es la gente más consciente, o el tema de salir. Entonces, están tomando bastantes medidas, no solamente al nivel de como personas, sino también a nivel como de darle un poco más valor a la vida, ¿sabes? Como que la gente ya toma un poco más de conciencia y valora un poco más las cosas. Sí, creo que los aprendizajes que nos ha dejado toda esta situación son grandísimos y bueno, y parte de eso pasa por esa mirada de diseño que, o sea, no hemos comenzado a hablar y ya estás, o sea, la capacidad de análisis que puedes tener como diseñador ya pasa a cómo te replanteas ciertas cosas, cómo ves los comportamientos, cómo cambian ciertas conductas, ¿no? Sí, y es un tema muy, justo tocas un tema muy interesante. El tema de comportamiento de las personas es muy, muy interesante porque varía dependiendo del contexto. O sea, yo imagino que allá donde estás, las personas se comportan muy diferente a las personas de acá, o a las personas de Europa o Estados Unidos. Todo es como una ola que tiene por capas, ¿no? Entonces es como que el lugar donde pasó es totalmente diferente, eso se expande al país vecino y la gente se comporta diferente, y luego así sucesivamente al país vecino, vecino, y la gente como que Claro. lo asume de otra forma, ¿no? Entonces, y ahí se genera todo un nuevo comportamiento, e incluso eso afecta tanto a marcas, publicidad, incluso conversaciones diarias, ¿no? Que tú tienes con tu familia, con tus amigos, ¿no? Al día siguiente, en la semana, incluso se vuelve todo un tema controversial. Totalmente, totalmente. Bueno, ya lo he dicho en otros momentos en el podcast que yo estoy trabajando precisamente para un cliente que está en Perú y mi día a día estoy conectado con puras personas que están allá en Lima y bueno, he estado un poquito más cercano a su cultura, a conocer y tal cual como cuentas, los contextos son distintos, la forma de pensar también varía, ¿no? Y hace que uno como que entienda bueno, que esos contextos, que esos escenarios, por más de que la pandemia nos esté afectando a todos por igual, igual hay un montón de variables que hacen que los comportamientos sean distintos y que las necesidades y las respuestas de las organizaciones y de las políticas y de muchas cosas tienen que ser muy ad hoc, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que pasa en Latinoamérica, y digo Latinoamérica en general, a pesar de que cada país tiene sus particularidades, pero nos pasa mucho en Latinoamérica que estamos viendo siempre como que hacia el norte o estamos viendo hacia Europa a Ajá, ver qué es lo que están haciendo para copiarlo, ¿no? Y sí. claro, cuando lo adaptamos para acá, la verdad es que no funciona igual porque no tenemos sus contextos, no tenemos toda su cultura, ¿no? Sí, y eso pasa no solamente a nivel de la forma como reacciona, sino incluso ya entrando un poco más al tema de productos digitales, como que tratan de, en general, ¿no? Como tú dices, en Latinoamérica, ¿no? Vengo a alguna idea que funcionó allá en Estados Unidos o que funcionó en Europa y tratan de, ese término que lo llaman tropicalizar, o sea, Uh como -huh, que traen la idea y tratan de lanzarla acá, ¿no? uh -huh, Cuando en verdad debería ser un poco tal vez diferente, como que más que copiarnos es agarrar, sí, los aprendizajes, construir sobre eso, pero lanzar una idea que sea, como tú dices, ad hoc, ¿no? Que tal vez claro. funciona más en Latinoamérica a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos tal vez el contexto de diseño, el contexto de innovación, tecnología es, o incluso hablando ya del contexto cómo se contrata a la gente, es totalmente diferente, ¿no? Y no necesariamente va a funcionar igual acá. Totalmente, totalmente cierto. Pero bueno, aquí vinimos, o te invitamos para hablar precisamente sobre diseño, porque ya tienes rato trabajando en el mundo de diseño, pero no solo trabajando, sino que has generado comunidad,
has participado en múltiples proyectos, en una variedad grande que pasan por distintas aristas del mundo de diseño, ¿no? Cuéntame un poco de dónde nace, de dónde viene esa vena de diseñador. Bueno, yo creo que para empezar, yo siempre, bueno, siempre sigo siendo muy curioso con las cosas y sobre los límites de la capacidad humana, o sea, para ponernos un poco filosóficos, porque si bien es cierto, nosotros como personas, no sé si te ha pasado ya, pero desde que nacemos, estamos en el colegio, bueno, acá le llaman colegio, no sé cómo lo llaman en tu país, Sí, 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 igual. igual, y en la universidad siempre es como que vamos, estamos en una carrera y ya, ¿no? Pero ¿por qué no estudiar otras cosas? ¿Por qué no aprender por tu cuenta? Como, ¿por qué no como rompemos eso que es común? ¿Sabes? Como que todas las personas que van al colegio, a la universidad, tienen una carrera, a los 60, 70 años, se jubilan y ya. Sí, el Siempre status quo. sí, siempre me he como que cuestionado esas cosas desde muy pequeño y creo que eso ha hecho de que yo desde muy niño incluso he tratado de como que ser el rebelde de por qué no, ¿no? Ujú. Siempre del por qué no hacemos esto, por qué no hacemos otra cosa. Y lo mismo pasa con diseño. En mi caso, yo estudié y escogí la carrera sin saber realmente lo que era la carrera. Simplemente busqué una carrera que sea, que se escape un poco de lo común. De hecho, yo tenía mucho este estereotipo en la cabeza de que ser adulto y trabajar significaría estar en traje o estar en corbata o salir muy temprano, arreglado, y yo quería escaparme totalmente de eso. No, Claro. no quería ser la persona que se iba a levantar y iba a salir a una hora y iba a estar con traje y tenía que estar con maletín, ¿no? Entonces, en diseño encontré eso, ¿no? Como que yo podía un poco escaparme y podía navegar entre diferentes cosas y podía hacer, no sé, quizás algo diferente o tratar de hacer un cambio o dejar un legado, no lo sé, pero encontré en el diseño algo que me inspira día a día a querer ser mejor, ¿sabes? Como que es que hay tantas cosas en diseño, no sé si te pasa, pero cuando hablamos de diseño, hablamos de tipografía, hablamos de color, interfaces, hablamos de audio, hablamos de video, y esto va a seguir aumentando. Entonces, Exactamente. las posibilidades son infinitas. Entonces, simplemente depende ya de uno si es que se quiere quedar en una cosa o si quiere seguir avanzando, ¿no? Entonces, o sea, para mí en diseño, tú vas a avanzar mientras, en lo posible que tú quieras, ¿no? O sea, si tú quieres avanzar más, pues lo harás. Y si te quieres quedar en un solo tema, pues lo harás. O sea, más depende, es un tema más de una combinación entre personalidad, entre cómo tú te quieres ver de acá a unos años, y en el diseño yo creo que, o sea, al haber tantas posibilidades, pues uno puede seguir expandiéndose como uno quiera. Tal cual. Y si tuvieses que definir, definir la palabra diseño para ti, ¿en qué marco, con qué palabras la definirías? Para mí es solucionador de problemas. Yo lo asocio bastante con solucionar problemas, ya sea físicos, digitales, algún hack del día a día, algo que te ayude a hacer un atajo, cualquier cosa que tenga que ver con resolver algo, para mí yo lo asocio, al menos yo personalmente, con diseño. Desde que te levantas y a veces cuando tomas el bus y tienes un atajo para llegar más rápido a un lugar, o desde que haces algunos hacks para, no sé, para tratar de que tu ropa no se, no se ensucie, o incluso la forma como tú te organizas en el día a día para aprovechar más el tiempo. Para mí todo eso está relacionado mucho con solucionar problemas y por ende para mí cómo diseñas estas soluciones, ya sea físico o no físico, ¿no? Ok, y en ese sentido te pregunto, ¿en algún momento antes de involucrarte con el mundo del diseño, tuviste esta, no sé si se quiere, o sea, si se podría decir confusión, pero pasa mucho que se suele pensar que el diseño está ligado solo a la parte estética, ¿no? ¿En qué momento, si la tuviste, en qué momento cambió esa visión de lo estético a pasar un poco más al inicio, que es cómo se soluciona el problema? Yo creo que si es que pasé, no recuerdo, Ok, pero muy probablemente habrá sido en la época cuando estaba estudiando.
cuando comienzas a tener este primer encuentro con el diseño y claro, cuando tú no conoces nada de diseño y te viene la palabra diseño, pero lo primero que te viene son lo que tú dices, ¿no? La parte estética, la parte visual. Yo me acuerdo que en esa época mis padres pensaban que estudiar diseño iba a significar que iba a terminar haciendo infografías o serigrafía en polos. Creo que eso Sí. era como que, ah, no, mi hijo va a hacer infografías, va a hacer fotomontajes o va a hacer polos, ¿no? Como que Ujú. eso es lo primero que se te viene en la cabeza, al menos hace 12 años que empecé a estudiar. Y claro, cuando yo comencé a estudiar, pues se te vienen estos temas de qué es diseño, ¿no? Es esta parte visual, es funcional. Y creo que a través de los primeros años que estuve estudiando, como comencé a darme cuenta que era un mundo y había un mar de posibilidades, y ahí comencé a cambiar mi chip de diseño no es simplemente algo visual, sino es algo que resuelve, que tiene un propósito, que impacta en las personas y como que comienza a ponerse la cosa interesante, ¿no? Porque ya no es simplemente hacerlo algo bonito y hacer, no sé, un video o algo en 3D que tú dices, wow, qué interesante esta persona que lo ha hecho, ¿no? ¿Qué skills de diseño tiene? Sino el impacto que esto causa en la otra persona que lo ve, como Sí. que uno a veces cuando comienza a estudiar no se pone a pensar, pero con el diseño se puede causar un gran impacto, ya sea positivo o negativo, pero Claro. hay un impacto por detrás, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hoy en día, cuando te sientas dentro de una corporación con clientes que tienen un mindset tal vez un poquito más tradicional, que todavía les cuesta un poco desligar, ¿no? El concepto de lo estético a lo funcional, a crear un sistema, a que esto no es solo esa capa final, sino todo lo que es el proceso de diseño. ¿Cómo haces para derribar esas barreras, ese mindset tradicional y acercarle un poquito más esa mirada de diseño desde lo digital, desde lo funcional, ¿no? Claro, esas barreras han estado cambiando a través de los años. Hace 5, 6, 8 años, tal vez era más difícil convencer a una empresa de que, mira, por si acaso tienes que hacer esto porque es bien por ABCD, pero hoy en día las barreras cada vez son menos. Y eso tiene mucho que ver con el contexto en el cual se está viviendo. Entonces, hoy en día, cuando tú piensas en, en cosas o como empresario tú dices, yo quiero hacer mi empresa como, lo primero que se te viene a la cabeza son estas grandes empresas de tecnología como Apple, Google, Microsoft, Airbnb, y cuando tú comienzas a ver en Internet, comienzas a incluso preguntar el por qué o cómo es que están haciendo estos grandes cambios en el mundo, pues muchas veces encuentras la palabra diseño, encuentras la palabra UX, encuentras la palabra design thinking. Entonces, como inconscientemente las empresas, y esto siempre pasa, ¿no? Como que la competencia está haciendo algo, esta empresa grande, este monstruo grande está haciendo algo, pues yo también quiero hacerlo, ¿no? Entonces, por consecuente, si ellos están haciendo de alguna forma, uno trata de copiarse. Lo que hablamos al principio, ¿no? Uno para Sí. viendo a Estados Unidos, para viendo a Europa, cómo están teniendo éxito, y pues las empresas acá están optando por querer copiarse. Entonces, de cierta manera, eso ha ayudado a que miren hacia estas empresas y vean que ellos han optado por apostar por el diseño, que han optado por invertir bastante en tener unos diseñadores de empresas, porque antes no había eso. Antes, hace 5, 6, 8 años, ¿qué ibas a pensar que iban a haber diseñadores dentro de una empresa corporativa? O al menos no como en la magnitud que tenemos hoy en día. Y en Entonces, es algo, posiciones, claro, y en posiciones importantes, ¿no? sí. Claro, y en posiciones importantes. Igual esa parte de posiciones importantes, de tomar decisiones, aún yo creo que al menos en Latinoamérica, en algunas empresas todavía están en camino de, otras están un poco más maduras, otras no. Porque claro, cuando tú piensas en una empresa y tú dices, este es mi staff de directores, casi no ves un diseñador, ¿no? Siempre ves una persona de negocio, siempre ves el CTO que ve la parte de tecnología, pero no ves una parte de diseño, ¿no? Mm. Hoy en día ya en empresas más grandes como Airbnb, Apple, Microsoft, ya ves una persona de diseño en el directorio. Pero al menos en Latinoamérica no he visto muchas que tengan, o al menos que tengan alguien dentro del directorio que digas, este es como que la cabeza o la columna de diseño que va a regir toda la empresa. Creo que estamos en proceso de punto. Será muy interesante cuando lleguemos a este nivel, donde alguien de diseño dentro del directorio.
Claro. Y ahí precisamente mencionabas al CTO, ¿no? Como esa figura técnica. ¿Cómo has visto tú que se viene dando y cómo ha cambiado un poco la relación entre lo que es un equipo técnico y un equipo de diseño, ¿no? Porque en la mayoría de las organizaciones, de un modo u otro, los equipos de diseño siempre los encajan o los meten dentro de los departamentos de IT, ¿no? Sí, Eh, esa relación, y entonces, claro, como que hay una medio competencia, por lo menos yo cuando estando en equipos de diseño sentía bueno, que de cierto modo había alguna competencia, pero en realidad es pura colaboración, ¿no? Pero ¿cómo has visto tú que es esa relación y cómo ha evolucionado con el tiempo? claro. Para responderte primero tenemos que entender un poco cómo funcionan las empresas, o sea, cómo es la figura dentro de la empresa. Bien. Entonces, como toda empresa, es por capas, ¿no? Va a haber una persona que lidera toda la empresa y, por así decirlo, tiene la última palabra y va bajando, ¿no? Entonces tiene las personas de directorios, tiene los VPs, tiene los gerentes y así sucesivamente va bajando. Entonces, en cada capa, cada persona que lidera, pues ellos toman la decisión final. Entonces, si tú estás en una empresa o trabajas en una empresa donde desde arriba hasta tu líder, ¿no? Y todos los gerentes y vicepresidentes que vienen para arriba, no tienen esta noción de diseño o no toman el valor de diseño, pues va a ser muy difícil que le den importancia, porque tú vas a tener que competir con todas estas cabezas que están muy arriba de ti. Es como que tú y tu grupo de diseñadores dicen, vamos a hacer esto porque es lo mejor. Y ok, o sea, ustedes saben que es lo mejor, pero arriba, quien toma las decisiones, sus líderes y los líderes, los líderes, los líderes, pues al final, pues dicen, estas personas quieren hacer esto, pero en verdad nosotros tenemos otros asuntos más importantes. Entonces, al final se vuelve una, no sé si llamarlo pelea injusta, pero tal Ok. vez no es la batalla que deberían tener, ¿no? Son otras batallas que deben tener, ¿no? Como que cómo comenzar arriba en vez de cómo convencer al otro equipo o al área de marketing o al área de tecnología, no lo sé. Entonces, es como que uno tiene que comenzar a decidir qué batallas ganar, qué batallas perder, como dicen, y ver por dónde va, ¿no? Ir tanteando, ¿no? Entonces, ver como que estas personas que pueden impulsar desde arriba la parte de diseño, tener estas conversaciones, comenzar a dar a conocer la importancia de diseño. Y es una tarea difícil, o sea, depende de mucha empresa, ¿no? Como te digo, si hay una empresa que no tiene ninguna noción de la importancia de diseño, pues va a ser mucho más difícil a que tengas una empresa que al menos un gerente, un vicepresidente o algún stakeholder, un sponsor, alguien, pues diga, yo quiero apostar por esto, ¿no? Entonces, va a variar mucho el contexto, siempre hay un gran depende, como todo, cómo puede hacerlo. Entonces, volviendo al tema de tecnología, claro, o sea, casi siempre diseño o está dentro de tecnología o está dentro del equipo de marketing, pero lo que pasa es que la forma o la visión como los perfiles ven es diferente. Entonces, mientras un diseñador tiene una forma de ver distinta, pues el área de tecnología siempre va a pensar tal vez en funcionalidades, en llegar a la meta y como que tal vez poner en un segundo en un segundo plano la parte funcional. Y el área de marketing va a pensar un poco tal vez en ventas, en el tema de reputación de marca, y no necesariamente va a pensar en esta parte funcional o que necesitamos un poco más de tiempo, de aumentar el presupuesto para generar esta funcionalidad extra, ¿no? Y arriba, obviamente, esto también se escala, ¿no? Los de arriba quieren salir rápido, quieren ahorrar dinero, y obviamente si tú le dices, miren, hay que aumentar un sprint o dos sprints más porque esta funcionalidad para que se anime así y salga súper wow, pues arriba te van a decir, ¿ya cuánto cuesta? Tanto, Claro. ya, más, ¿no? Entonces, si tú no puedes convencer arriba, pues va a ser muy difícil. Sí, y que ahí, lamentablemente, por venir de una cultura de silos, bueno, hay muchos intereses y cada quien está cuidando su Ujú. presupuesto, cada quien está cuidando como que sus espaldas, ¿no? Y quiere tener el protagonismo de cierto modo, pero bueno, eso como bien lo vienes diciendo, todavía no está del todo instaurado dentro de Latinoamérica, pero de a poco creo que se van rompiendo algunas barreras y algunas paredes, ¿no? Y creo que parte importantísima para romper esas paredes viene de la educación. Y ahí la parte de la educación también te la comento porque sé que eres profesor, has tenido la oportunidad
de compartir contenidos, de compartir esta visión de diseño, y tienes tus propios cursos en Doméstica, y no sé si en alguna otra plataforma también tienes cursos, ¿no? Sí, de hecho, a mí me encanta compartir, me gusta enseñar. Y desde muy joven, yo creo que cuando era niño, no sé si te ha pasado, pero cuando estás dentro de, acerca del examen y tienes que repasar rápido, pues lo que yo hacía mucho en la época de colegio era como que me reunía con 5 o 6 personas Okay. y tratábamos de repasar todos juntos, ¿no? Y yo era la típica persona que, no sé si típica, ¿ya? Pero esa persona que trataba de enseñar o dar metáforas a la gente para que aprendan más, como no sé si es que hay algún tema en particular, pues yo no lo hablaba con tanto tecnicismo, sino ponía un ejemplo de la vida real, como que imagínate que la panadería es tal cosa y el pan es esta cosa de la molécula y no sé qué, y como que la gente, ah, sí, así es más fácil, ¿no? Entonces, creo que desde muy pequeño me ha gustado mucho, como te dije, retar las cosas, incluso la forma como la gente habla o enseña, o incluso el storytelling de cómo se enseñan las cosas, porque creo que cuando uno lo asocia mucho a algo del día a día, Ujú. pues es más fácil recordar, ¿no? Entonces, eso yo Sin trato mucho duda. de traerlo en los cursos que hice en Doméstica, y de hecho tengo planes para hacer otras cosas en paralelo, pero por temas de tiempos todavía no las hago, pero el hecho de tratar de resumir o tratar de hacerlo simple, lo complejo, a mí me parece muy interesante. Es un gran desafío, ¿no? Como cómo enseñar lo que es complejo, lo que me demoró, no sé, 5 o 6 años aprender, cómo darlo a conocer en un minuto y que Mm. sea simple de digerir, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y veía precisamente dentro de tus cursos que no están enfocados a enseñar una herramienta técnica, o sea, desde el lado más técnico, sino que va más hacia interiorizar conceptos para que no Sí. importa cuál es la herramienta, tú puedas utilizarlas de manera versátil, ¿no? Según la necesidad y según el contexto que tenga la persona. Y, y eso va muy asociado porque, al menos desde mi punto de vista, yo creo que la herramienta no es el diseñador. Entonces tú podrías diseñar si quieres en PowerPoint, en Paint, si es que quieres, Ujú. y lo puedes hacer bien, si es que tienes las habilidades para hacerlo bien, lo haces bien. Claro. O incluso en un papel. O sea, he visto videos de personas mayores que han dibujado en Excel con decirte eso. Entonces, en verdad, para mí, y ese es un poco el mensaje que yo trato de dar en mis cursos, ¿no? No me gusta que sea un curso de enseñar Figma, enseñar Sketch, enseñar algo, porque en verdad para mí eso tú lo puedes encontrar en Internet. O sea, tú literalmente puedes entrar a YouTube, puedes buscar Sketch desde cero o Figma de cero o Principal o InVision o cualquier herramienta que existe en el mundo y lo vas a encontrar. O sea, Bien. ahí está la información. Para mí es tratar de enseñar algo que no puedes encontrar en Internet, que es estos aprendizajes, este concepto, esta parte, como tú dices, ¿no? La parte más interior, la parte del mindset, la parte de cómo uno afronta diferentes situaciones, que para mí ese es para mí lo primordial, ¿no? Lo principal, sobre todo en la carrera de diseño, porque el hard skills, el skill de aprender a diseñar una buena interfaz, yo creo que eso se aprende. O sea, eso es algo que práctica lo aprendes. Pero la parte humana, la parte cómo uno piensa, cómo uno se comporta o se relaciona con tu entorno, es muy difícil cambiar. Entonces, incluso cuando yo entrevisto a bastantes diseñadores, no me fijo tanto en el skill de diseño, en qué tan bonito lo hace, sino me pongo a pensar más en la parte humana, cómo esta persona encaja en el equipo, Claro. porque al final de cuentas se vuelve tu familia, ¿no? Se ¿Qué vuelve tu viene a familia, aportar? sí, claro, ¿cómo es que esta persona va a encajar? O sea, yo me lo imagino a esta persona en los días a días, me imagino a esta persona saliendo a almorzar, me lo imagino a esta persona incluso dentro de nuestras bromas del día a día, Ujú. nuestros chistes, nuestros memes. Realmente esta persona como que me lo imagino haciendo memes, o sea, incluso el hecho, estas pequeñas cosas como estos detalles, las bromas, la cultura. O sea, yo busco bastante que esta persona haga match, ¿no? Y Claro. suelo percibir bastante si esta persona es cerrada, o es abierta, o es flexible. Y como te digo, la parte del skill de diseño pasa a un segundo plano para mí, ¿no? Claro, hay un gran dependiendo de los puestos que trato de buscar siempre a ambos, o en posiciones más juniors, pues trato de buscar siempre la parte más humana, ¿no?
Sí, excelente. Ahí me voy a salir un poquito de lo que veníamos hablando estrictamente, pero mencionaste algo que a mí me interesa mucho porque yo lo vivo y trato de que sea así, que es, mencionabas lo de los memes, ¿no? Y está muy relacionado con el humor. ¿Qué tan Sí. importante es para un diseñador o cuán importante crees tú que es para un diseñador tener sentido del humor, tener buena capacidad de que en el trabajo puedes disfrutar, te puedes reír, la puedes pasar bien? Para mí es súper importante. O sea, de hecho, yo me considero el payaso de cualquier lugar donde voy. Si le preguntas a personas con las cuales yo trabajo, yo soy el típico diseñador que te agarra desprevenido, te toma una foto, estás un meme y te vuelves. Yo soy ese diseñador. Entonces, ya sea con personas que recién conozco o incluso que son líderes. Entonces, para mí, el tema de la jerarquía, el tema de que, uy, no, esta persona es el líder de mi líder, de mi líder, no le puedo hacer broma. Yo suelo ser un poco rebelde en eso. Entonces, igual Claro. trato de medirme, ¿no? Claro que tampoco le voy a hacer broma al CEO de la empresa, ¿no? Pero No, ¿y trato un qué poco tipo de broma también, no? claro, hay que bromas, ¿no? Entonces, con el tiempo uno también comienza a aprender también qué cosas, qué bromas hacerle a qué tipo de personas y también qué tanta confianza le puedes agarrar, ¿no? Pero volviendo al tema del humor, para mí es súper importante que la persona, al menos yo, Cristian, considero bastante el tema de la personalidad, ¿no? El tema de que se lo tome todo bien, de que sea flexible. No digo que haga memes, ¿ya? Pero que tenga este sentido del humor, porque al final de cuentas, el 70 o 80% de tu vida o del tiempo en el cual estás en la empresa va a ser con nosotros, no va a ser con la persona de tu equipo. Entonces, si tú no te llevas bien con tu equipo, pues no sé qué estás haciendo aquí, ¿no? Entonces, es Tal cual. como, o sea, si en verdad no te apasiona esto, si en verdad no te llevas bien con la gente de tu equipo, si en verdad no te diviertes, si no disfrutas, tal vez este no sea el lugar para ti. Entonces, yo siempre trato Totalmente. de pensar en esas cosas a diario, ¿no? Incluso con las personas que entran, trato siempre de ver la manera de cómo hacer que encajen, porque cada persona es un mundo. Hay personas más introvertidas, más extrovertidas, hay personas que traen ya una historia y tal vez no la cuentan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que dentro de su contexto de ellos, dentro de su perspectiva, nuestra perspectiva de ver el mundo como que encaje, ¿no? Y hacer que esto Sí. funcione bien a largo plazo. Bien, bien. No, es que es importantísimo, por eso te lo pregunté, porque para mí, y eso que mencionas, es tal cual. O sea, pasamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, en entornos laborales, ¿no? Y entonces, si le estás pasando mal, si te estás sintiendo mal, oye, ni siquiera es por los demás, es por uno mismo. Trata de buscar otro camino u otro lugar, o trata de encontrarle el lado positivo al lugar en donde estás, ¿no? Trata de pasarla bien, sobre todo, porque Sí, influye mucho en el trabajo que terminas saliendo también. tal cual. O sea, para mí una persona motivada es mil veces mejor a una persona que tiene buenos skills y no está motivada, ¿no? Porque cuando uno está motivado, pues da su 1000% y da todo porque en verdad se la cree, ¿no? Se la compra y siempre va a dar lo mejor. A una persona que por más bueno que sea, pero no está motivada o no encaja, pues lamentablemente a la larga pues se va a notar. Sí, sí, totalmente. Y Chris, además bueno, de ser diseñador dentro de corporaciones, de ser profesor en plataformas digitales, también eres influencer, ¿no? De una u otra manera has construido tu comunidad, la gente ha hecho match con tus contenidos Sí. y bueno, tienes una gran comunidad que te sigue, que te respeta. ¿Qué tal esa experiencia y cómo ha ido marcando un poco tu vida? No sé si decirlo de esa forma, Claro. pero ¿qué tal eso? Es interesante ya porque cuando yo comencé nunca busqué ser influencer. Ujú, O sea, por decirlo, no sé si me considero una persona influencer como tal, pero tal vez una persona que por así decirlo, muchas personas vienen a preguntarme cosas. ujú. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia? En verdad ha sido muy, muy bonita. Ha sido muy bonita porque
es increíble cómo conectando con personas o incluso algo que tú posteas o lo que publicas puede ayudar bastante a otra persona de otra parte del mundo. Entonces, me han escrito personas con historias como que algún post que yo publiqué o alguna historia que hice, pues justo les ayudó o les dio en el clavo en un problema que tenían. O incluso cuando la gente me envía un mensaje al interno, pues yo trato siempre de responder, ¿no? Entonces, como que, por más que me demore un mes, porque a veces me saturan con mensajes, pero siempre trato de responder. O sea, en lo posible voy a responder. Tal vez hay momentos en los cuales estoy muy saturados, otros no, pero en lo posible siempre trato de ayudar. Y es muy bonito porque sientes que no solamente afectas o impactas en la vida de tu localmente, o sea, con la empresa en la que trabajas, que impactas, por ejemplo, aquí, a los peruanos, sino al estar en una red social, pues las cosas cambian. Ya no es local, sino es global. Claro. Entonces, tu impacto, tu radio de impacto se incrementa como no te imaginas. O sea, tú puedes impactar a una gente que esté en la India, como la gente que está en la China, o la gente que está en Estados Unidos. Entonces, yo tengo bastante gente que me escribe de diferentes partes del mundo o me sigue por ahí y es muy interesante todas las historias que tienen por detrás, ¿no? Claro, y ahí la decisión desde un inicio fue hacer contenido en inglés para conectar con esas otras personas, o eso cambió en el camino. No, siempre fue inglés. Y Ok, te le digo por qué. Porque yo desde, incluso antes que empiece todo esto, yo suelo ser muy analítico en lo que me meto. Entonces, siempre he tenido esto de que en Latinoamérica no hay contenido en español o por qué no llega este contenido. No sé si te pasa, pero la mayoría de contenido está en inglés o la mayoría de contenido está sí. en otros idiomas. En español, pues es muy poca. Entonces, yo estaba entre estas dos cosas, ¿no? O empezar en español o empezar en inglés. Por más que yo siempre he pensado de que el contenido debe ser lo más posible en español, pero la realidad era de que la gente que estaba más metida o que tenía este mindset de estar más en redes sociales, pensando en consumo más educacional, Mm, estaba en inglés. sí, Entonces, ahí también entra un poco la parte estratégica, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero llegar a más gente. O sea, por más que yo quiera llegar a gente más latinoamericana, pero tal vez llegando a gente de afuera, puedo crecer un poco más el radio, sin ¿no? duda. Y luego puedo hacer la de volver a español. Entonces, lo que yo empecé haciendo fue comenzar a hacer post en inglés, pero al mismo tiempo hacerlo en español. Entonces, como que hacer la versión en inglés y debajo la versión en español Ese split, sí. para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Porque tampoco es que quiero hacerlo en uno y en otro. Y muy aparte de eso, todas las historias que hago, lo hago en español, ¿no? Mm. Porque esa es mi parte más humana, ¿no? Entonces, yo soy latinoamericano, entonces, Es tu día a al día. menos en mi día a día, me siento más cómodo contando mi día a día en mi lengua materna que contándolo en otro idioma, ¿no? El post lo dejo Sí. para hacerlo un poco más global, en dos idiomas, y mis historias es mi día a día, ¿no? Es como soy. Entonces, hablo español, así que No, no, hablo español. está buenísimo. Y respecto a lo que decías bueno, cómo puede conectar un post tuyo con determinada situación de una persona, yo soy de los que tiene varios posts tuyos favoriteados en mis carpetas, porque me pasa de que, oye, tal vez en este momento no lo estoy necesitando, pero sé que forma parte de mi circuito, de mi día a día, y que puedo acudir a ese post, a esa recomendación, a eso que nos estás brindando. Así que yo creo que es maravilloso. Igual a todas las personas que nos están escuchando, así hables nada más un poquito de inglés, no tengas miedo, sigue a Chris, porque creo que aparte haces que el contenido sea muy fácil de entender, así no tengas total dominio del inglés, ¿no? Sí, y además yo no es que sea una persona que hable inglés perfectamente, ¿ah? O sea, yo lo que sí soy una persona muy mandada, en el Arriesgada, sentido de que arriesgada, yo creo que sí, entonces por más que no sepa algo, yo me voy a arriesgar. Entonces, yo creo que eso es claro. algo también que me ha ayudado bastante porque, claro, está el tema de este miedo de, uy, no sé inglés o no sé escribir muy bien inglés, ¿cómo lo hago, no? Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, cuando comencé todo esto, incluso ya trayéndole la parte de cliente,
No es que cuando agarré mi primer cliente de afuera, pues hablaba inglés totalmente. Yo lo que hacía con el cliente, o sea, yo me regaba, es como que me mandaban en un contrato para hacer un freelo o lo que fuese, y estaba en otra, este cliente estaba, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, no sé, en Europa, que hablan bastante inglés, y yo como que aceptaba, ¿no? Entonces, ok, ya acepté, ahora cómo hago, ¿no? Entonces, trataba de ingeniármelas, ¿no? Entonces, al principio, sin mentirte, yo agarraba Google Translate, Translate. agarraba el chat, Slack, y comenzaba a escribir y traducía. O sea, ese era mi... así comencé a practicar, porque siempre me ha causado mucho coraje, ¿sabes? Como que no por esto que no tengo, no me voy a perder tantas cosas, ¿no? Entonces, Claro. decía yo, ¿no? Ok, tal vez no hable bien inglés, pero acá está la oportunidad, ¿no? No la voy a desaprovechar. Entonces, creo que es cuestión de arriesgarse bastante. Ujú. Y si te equivocas, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es un cliente, no sé, imagínate ya, pero en el otro escenario era 100% probabilidad que le ibas a perder porque ibas a decir que no. Ujú. Y en el otro escenario que te arriesgas que la probabilidad es que es 50%, entonces hay un 50% de probabilidad que la tienes, ¿no? Con Claro. decirte que yo también he perdido clientes por el tema del idioma hace años. Una vez me contrataron de una empresa francesa y para estar en el día a día. O sea, yo para esto, para contar un poco de contexto, yo ya había tenido varios clientes, pero casi nunca había hablado por Skype o por Zoom. Siempre el día a día era por Slack, por correos, y como que se Claro. me hacía fácil en esa época porque uno no hablaba inglés y ya tenía como que bastante tiempo escribiendo y como que ya se me hacía fácil, ¿no? El día a día escribiendo. Sí. Pero en toda esta oportunidad, igual yo acepté, dije, al diablo, vamos a ver qué pasa. Y claro, o sea, cuando me entrevistaron y cuando estuve hablando con ellos, pues ahí sentí más la pegada, ¿no? Porque ellos no era esta empresa que me iba a dejar simplemente en chat, Mm. sino era una empresa que necesitaba el día a día. Y claro, Claro. en ese época yo no podía, ¿no? No podía por el tema del idioma, Ujú. pero lo que rescato es que al final hice contactos, me arriesgué, y ya, ¿no? O sea, perdí ese cliente, pero lo intenté, ¿no? Entonces es algo que yo suelo hacer bastante, ¿no? Yo suelo tratar de tomar las decisiones en las cuales yo pienso, de acá a 20 años, no quiero ser la persona que se arrepienta de esto. Entonces, Claro. siempre trato de hacerme esta pregunta. Cristian, ¿te vas a arrepentir de esto en 10 años? ¿Sí o no? Si la respuesta, que casi siempre es sí, te vas a arrepentir, yo trato de lanzarme, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Claro, y que creo que no, o sea, no es descabellado lo que dices y no es que simplemente te lanzas como un loco adicto a la adrenalina, sino que tiene mucho que ver con lo que comenzamos a hablar. Eres una persona que soluciona, eres un diseñador que si ve un problema encuentra la forma de solucionarlo, punto. Ah, bueno, ya sea utilizando Google Translate o haciendo un curso para aprender el inglés o metiéndote en una comunidad para conversar y practicar tu conversa, tu inglés hablado o el idioma que se ha hablado. Eso es solucionar, ¿no? Eso es tener esa capacidad de poder actuar, por supuesto, sin ser irresponsable, ¿no? No es que, bueno, no soy Claro, doctor y, y voy a operar a alguien, ¿no? No ir claro. a los extremos. Y es que es muy importante, ¿ya? Porque si bien es cierto, yo les cuento todos estos hacks que yo hacía, pero no es que el otro lado de la moneda, el cliente no lo sabía. O sea, yo era totalmente transparente, le decía, mira, conversemos por Slack en esa época, ¿no? Uh -huh. Conversemos por Slack porque me siento más a gusto hablando. Si para ti no es ningún problema, lo hacemos así. Yo ya tenía experiencia haciendo esto. Podemos intentar hablar, sí, pero tenme paciencia un poco y normal, o sea, hay clientes que tú le eres totalmente sincero y te dicen ya, ¿no? Entonces, Claro. siempre trato igual de ser totalmente transparente en temas de idioma, en la época en la cual no, tal vez no me sentía tan a gusto hablando, pero si era necesario lo intentaba. O sea, igual en estas empresas en las que te digo que he freeleado y se ha necesitado alcohol, pues normal, lo hacía, o sea, intentaba, o Sí, sea, lo sí, hacía tal cual. despacio y entre práctica y práctica, pues uno poco a poco va aprendiendo, ¿no? Excelente, excelente. Cris, ya para ir cerrando, ¿cuál crees que sean los desafíos a los que se encuentra el diseño
hoy en día y durante los próximos 5 años o 3 años dentro de Latinoamérica? Para mí, con todo este tema de globalización, con el tema de la pandemia, hay algo muy importante que debemos considerar, que ya no simplemente es tú a tus vecinos, contra tu país, sino eres tú contra el mundo. O sea, yo siempre trato de pensar de forma global. Mucho antes que hice la pandemia, de todo esto, viajé, estuve viviendo un tiempo en Brasil. Ah, Entonces, cuando yo viajé a Brasil, estuve 3 años, yo me di con la sorpresa de que un antes y después, perdón, de un Cristian. Porque antes el Cristian de irse de viaje o irse de su país, pues pensaba mucho en local, no pensaba mucho en construir portafolio, era una persona que estaba en un trabajo estable, no ganaba bien, pero tampoco no tenía estas ganas de tal vez buscar otras oportunidades afuera, ¿no? sí, Entonces, cuando tú te vas a otro país o sales de tu zona de confort, pues te das cuenta de que no eres tú, o sea, que hay un mundo más grande, ¿no? Que no es simplemente tu país, sino es el mundo. Entonces te das con una sorpresa de que hay una gran variedad de cosas por aprender, hay gente muy talentosa en el mundo, y al menos a mí lo que me pasa cuando estoy expuesto a estas situaciones es que me motiva a aprender más, ¿no? A mejorar la forma como aprendo, a mejorar la forma como me involucro, a, ¿por qué no hacer algo que cambie o genere un impacto, ¿no? Entonces yo siempre trato de buscar estos temas de impacto de la mayor magnitud posible, ya mm, sea en redes sociales o emprendiendo algo, cómo impactar de forma global, ¿no? Entonces, claro. yo creo que con todo este tema de la pandemia, y ya el próximo año, incluso si es que ya no está pasando, los diseñadores y las empresas, en general todos los que vamos a ser muy expuestos a ese tema, al tema de la competencia, al tema de que las reglas del juego van a cambiar. Entonces, no eres simplemente, imaginemos que tú estás postulando para un puesto, ¿no? No estás tú compitiendo con tu país, tú estás compitiendo Claro, con todas las personas del mundo. sí, Entonces, acá las reglas cambian. No es simplemente tus skills o en tu determinado país. Imagínate que el skill de diseño es muy bajo y el tuyo es medio, entonces tú dices, wow, tengo una gran ventaja. No, o sí, sea, esa forma de pensar para mí no es aceptable como sino yo siempre trato de decir, el mundo cómo está, el mundo está yendo para este lado, yo cómo estoy con respecto al mundo, ¿no? Estoy acá, ¿cuánto me falta? Tanto, ¿no? Entonces yo trato de pensar de esa forma y eso me ha ayudado bastante a arriesgarme, a querer aprender más cosas, a querer explorar otros campos del diseño que tal vez hace 5 o 6 años no lo hacía, meterme a negocio, meterme a emprender, a aprender, o incluso hacks de cómo aprender, ¿no? Pues, hoy en día, por ejemplo, lo que yo hago bastante, trato de aprender de diferentes formas. Una es enseñando, ¿no? Uno ujú, aprende enseñando, aprende sin compartiendo. duda. Aunque no parezca, cuando uno comparte, siempre hay algo que aprender, hay alguien que te manda un comentario, alguien que te manda una pregunta, y tú tienes esa responsabilidad de tener que responderle bien. Entonces, por esa magnitud de responsabilidad, pues lo que uno hace es informarse, estudiar antes de responder. E Claro, inconscientemente tú vas entrenando tu cerebro, ¿no? Tu cerebro. sí, Entonces, por otro lado, en la empresa donde estás rodeado de personas de negocio, rodeado de personas que no tienen noción del diseño, y ahí tienes otro challenge. ¿Cómo hacer que las personas den valor al diseño? Y en el camino vas aprendiendo. Y por otro lado, yo trato de emprender porque quiero estar en el papel de la persona que toma las decisiones. Si bien es cierto, tal vez en la empresa yo no puedo tomar decisiones, pero soy una persona que no me gusta quedarme con las manos atadas. O claro, sea, si es que la empresa no puedo, pues genero una empresa y la hago. Entonces, es como que, o sea, para mí, el diseñador siempre va a buscar como querer tomar decisiones, siempre se escucha eso, ¿no? Quiero tomar decisiones, quiero que arriba me escuchen. Ok, trata de hacerlo en tu empresa, pero si no puedes, pues genera una empresa y vive la experiencia, ¿no? Yo, totalmente. con mi jefe, estoy haciendo algunos emprendimientos y vivo el tema de la parte contable, el tema de contratación, el tema de hablar con desarrollo más a un nivel de qué decidir y qué no decidir, no solamente por el nivel estético, sino por el tiempo, por el dinero que va a costar este desarrollador. Entonces, ya me pongo en papel de tal vez,
product manager o PO, que a veces en el día a día toman decisiones. Entonces yo ya me pongo en el papel de él. Entonces yo trato mucho de meterme en situaciones que me van a dar cierto aprendizaje. Con decirte que yo estoy pagando a un programador para generar una idea porque quiero vivir la experiencia. Entonces es como una forma de pagar un curso de management, Ujú. pero de otra forma, ¿no? Entonces en vez de Es, tú pagar que te enseñe, lo vives, ¿no? es tu propia forma de invertir en tu crecimiento, en tu desarrollo, en tus experiencias, ¿no? O sea, es involucrarse, como dices. Sí, ojo que no digo que todos hagan esto, ¿ya? Lo que yo No, digo es que no, para mí, claro, Cristian, no te funciona, sirve. ¿no? Sí, A mí, y yo he descubierto que yo aprendo involucrándome, aprendo haciendo. Entonces, pueden ser que hay personas que aprenden más viendo, otras personas aprenden más escuchando. Entonces, es importante que uno entienda cómo aprende más. Entonces, yo, Cristian, aprendo involucrándome y aprendo haciendo. claro. Entonces, voy a tener un gran aprendizaje exponencial en la medida en la que esté involucrado en diferentes situaciones. Entonces, si las situaciones no se me presentan, pues yo las busco o yo las creo. Claro. Hacer un emprendimiento, tener una mini agencia, subcontratar gente, en fin, cualquier situación en la cual yo crea que necesito o te interesa en aprender. Sin duda, sin duda. Y bueno, y creo que eso es lo que marca la diferencia entre tú, que eres un chico, 28 años, pero que has tenido un camino y un recorrido muy interesante en poco tiempo, ¿no? O sea, 28 años no es nada y al mismo tiempo es un montón cuando te decides bueno, a ser curioso, a este proceso de discovery continuo y de saber diferenciar qué te sirve y qué no te sirve. Así que de verdad que felicidades porque aparte has tenido, como dijiste, la posibilidad de trabajar con personas fuera de la región, has ganado premios, has hecho de todo un poco, ¿no? Entonces eso creo que es súper valioso. Claro, y es interesante, ¿ya? Porque cuando uno mira atrás, a veces uno no se pone a nada, pero ahora que lo comentas todo, yo me pongo a ver atrás y he hecho bastantes cosas, ¿no? A veces en el día Sí, a día sí, con la adrenalina, y está agarrando una cosa, a mí no me pasa eso, ¿no? Agarro una cosa. Incluso tú ahora haciendo un podcast tienes bastantes aprendizajes que sin tal vez duda, no los hubieras tenido si es que no hubieras empezado, ¿no? Entonces, sin a eso es duda, el tema de tendencias, ¿no? Tú ahorita estás aprendiendo temas de agendar, temas de organización, temas de cómo dirigirte a diferentes personas, porque somos todos, me imagino que somos diferentes con los cuales tú estás conversando. Entonces, eso, totalmente. por ejemplo, a ti te va a dar bastantes skills de comunicación. Entonces, cuando tú estés, no sé, en una empresa donde tengas que hablar o liderar un equipo, pues estos aprendizajes que estás teniendo en este podcast, tranquilamente lo vas a pasar. Sin Entonces, duda. no todo se trata de diseño. Para mí es un 360, ¿no? Lo que aprendes tal vez en una clase de cocina o lo que aprendes haciendo gimnasio, la disciplina, no sé, en fin, hay tantas cosas que tú puedes, como que el aprendizaje lo llevas acá y lo que aprendiste en diseño lo llevas en tu vida personal, como que vas agarrando aprendizajes y vas como piezas de Lego, lo vas poniendo por acá, por acá, por acá, y tú mismo te vas dando cuenta que te falta bastante para aprender, al menos a mí me falta bastante, me motiva eso de seguir aprendiendo, quiero meterme en mil cosas, Ujú. pero también he aprendido a tomar prioridades. Entonces, Cristian de hace 5 o 4 años, pues era un loco que se metía a mil cosas al mismo tiempo. El Cristian de hoy toma ya prioridades como, ok, de todas estas 5 cosas que quiero aprender este año, ¿a quién me quiero enfocar? Me enfoco a estos dos, pero dejo un huequito para las cosas locas que quieran o que suelen pasar en el año, Claro, ¿no? claro, claro. Y bueno, espero que podamos seguir en contacto para ver el Cristian dentro de 10 años, qué está haciendo y a qué desafío se está enfrentando. Así que nada, Cris, un gusto haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena onda, por querer compartir todas estas experiencias, todo tu trayecto con la gente de Chamba Talks. Así que de verdad, súper agradecido. Gracias, gracias a ti. Me gusta bastante estas conversaciones, ¿no? Entonces, ya tengo un contacto contigo, ya te Seguro. conozco. Simplemente quería terminar Sí, diciéndoles a los que están escuchando que
que sea lo que sea que estén haciendo o sea lo que sea que piensen hacer, pues simplemente lo hagan, ¿no? Bien. Si quieres aprender algo, hazlo, ¿no? Nada te detiene, ¿no? Entonces, si no tienes las condiciones económicas, no tienes la forma o no tienes incluso el dónde, pues trata de ingeniártelas. Para mí eso, al menos a mí me ha definido bastante el tema de no quedarme con los brazos cruzados y tratar de ingeniármelas con lo que tenía. Excelente, excelente. Oye, de verdad que gran cierre, y una vez más gracias por todo lo que nos has comentado el día de hoy. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del episodio de hoy. La verdad es que para mí es increíble poder contar con las historias de personas como Chris, con tantas anécdotas, con tantas cositas y como el mismo Chris decía, a veces olvidamos un poco todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, todo lo que hemos vivido, lo que nos hemos esforzado, todo el camino que hemos recorrido y la verdad es que para mí es increíble tener la oportunidad de recordarlo con estas personas que compartan, que abran puertas y como que saquen algunas anécdotas y las lancen aquí en el canal. La verdad es que súper valioso, muy agradecido con Chris, muy agradecido con ustedes que han escuchado la entrevista y la conversación completa, así que nos vemos en un próximo episodio de Chamba Talks. Les recuerdo que sigan el canal de YouTube, el canal de Spotify, el canal de Google Podcast, el canal en Anchor y que también en redes sociales me pueden seguir en @chambatalks y en medium.com/chambatalks. Siempre me enredo aquí al final y lo más importante, lo más importante, compartan este contenido con cualquier persona que ustedes crean que necesita este tipo de información, que necesita saber un poco cuál puede ser su norte respecto a su carrera profesional, hacia dónde se quiere dirigir, cuál es su propósito, cuál es su vocación. Seguramente en alguna de estas conversaciones va a encontrar algo de valor y creo que es importantísimo que lo puedan compartir, creo que es importantísimo que les pueda llegar. Nos vemos en una nueva edición de Chamba Talks. Chao.